discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Muy bien, mis hermanos, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, la serie expositiva de este extraordinario y maravilloso libro. Quiero invitarle, por favor, hermanos, que abra, por favor, su Biblia en el libro de Apocalipsis. Va a estar muy atento, muy pendiente a lo que el Señor quiere enseñarnos en la mañana de hoy. ¿Ven? Apocalipsis capítulo 8. Ya hemos trasegado 8 capítulos, hermanos. Esa ya es toda una hazaña. Bien, mis hermanos, y antes de leer el texto, antes de considerar el texto en esta mañana, es decir, la porción a estudiar, quiero decirles que ante muchas realidades, situaciones, problemas, dificultades que vive el ser humano, ya sea de orden familiar, social, de salud o de orden natural, por ejemplo, cuando se presenta una catástrofe, un derrumbe, un siniestro, el ser humano, todos nosotros debiéramos hacer un pare, debiéramos hacer un alto en nuestra vida. O sea, cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos un problema, cuando tenemos algo adverso o alguna situación, llámese por salud, llámese problemas familiares, de cualquier índole o cualquier naturaleza, debiéramos hacer un pare, un alto y considerar. Todos debiéramos hacer este pare en el caminar de nuestra vida y valorar con profunda reflexión todo esto a la luz de la perspectiva de Dios. Sin embargo, el ser humano en su conjunto y aún la iglesia no hacen tal reflexión. No podemos hacer tal pausa. ¿Por qué? Porque los cristianos, al igual que la mayoría de la sociedad, siguen la vida muy deprisa, muy rápido. Parece que el tiempo no alcanza lo suficiente. Todo se quiere conseguir de forma express y de manera inmediata, a través de la ley del menor esfuerzo. Y no podemos hacer consideraciones serias al respecto. Y esto pone la sociedad y pone a este mundo cada día más en declive. El escritor de Eclesiastés, haciendo una referencia a lo que quiero señalar, en el capítulo 7, versículo 13, dice esto: en el día del bien, goza, pero en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Es decir, cada cristiano, ustedes que están en esta mañana, amigos que nos visitan en esta mañana, es necesario mirarlo todo por medio de los lentes de la palabra del Señor. Cuando nosotros no miramos las cosas por el lente de la palabra de Dios y no miramos las realidades de la vida por el lente de la palabra de Dios o a través de la palabra de Dios, es que vienen los problemas. Por eso vienen las crisis, las equivocaciones y los fracasos, porque actuamos por fuera de esta verdad. El texto que vamos a leer y que vamos a considerar, el autor sagrado, quien es Juan y está en la isla de Patmos, quiere mostrarnos los juicios de Dios. Quiere indicarnos que se van a desarrollar los juicios de Dios.
Pero esto es con el ánimo de que usted, mi hermano, de que usted, mi hermana, querida iglesia, amados amigos, hoy puedan reflexionar acerca de su vida. Puedan hacer un pare, puedan considerar, puedan reflexionar acerca de lo que hasta aquí hemos hecho en toda nuestra vida, aún de cara a lo que viene en el futuro. Quisiera que usted pensara en usted mismo. Quisiera que usted pensara en su vida espiritual. Quisiera que usted pensara en qué ha sido de su vida hasta este momento. Pero también quiero que piense en sus hijos. Quiero que piense en su familia. Quiero que considere a los suyos a la luz de este mensaje que hemos traído en esta mañana. Leamos el texto de Apocalipsis capítulo 8, versículos del 1 al versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Amén y amén. El título de nuestro sermón en esta mañana es: haz silencio ante el anuncio del juicio de Dios. Haz silencio ante el anuncio del juicio de Dios. Quiero que miremos en el versículo 1 de este capítulo 8, el silencio ante el anuncio del juicio. Versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El silencio ante el anuncio del juicio. Se debe recordar, amados hermanos y amigos, que en el capítulo 5, a nuestro Señor Jesucristo, quien se describe como el Cordero de Dios, le es entregado un rollo, un pergamino, como una cartulina que está enrollada. Pero ese rollo está pegado con 7 sellos. Ya se abrieron los 6 sellos iniciales y aún queda el séptimo sello por despegarlo. Por eso el versículo 1 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Nuestro Señor Jesucristo es quien desata el séptimo sello. Y eso da apertura al otro ciclo de 7, que son las 7 trompetas. Es importante notar en la mañana de hoy que cuando se desata este sello, se hace silencio. El Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, los va desatando. Llega al séptimo sello y ahora hay silencio. Y la pregunta es: ¿por qué hay silencio? Muy sencillo, porque se va a anunciar el juicio de Dios. Se va a manifestar el juicio de Dios sobre los días venideros. Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ahora bien, ¿cuándo se hace silencio? ¿O para qué se debe hacer silencio?
Siempre pedimos que se haga silencio para ser escuchados por los demás. Pedimos que haga silencio porque lo que queremos decir es importante. Sin embargo, amados hermanos, aquí se hace silencio porque se va a dar un anuncio definitivo para la humanidad. Lo que se va a anunciar a partir del capítulo 8 ya se nos contó antes y ahora se nos vuelve a indicar de otra forma. Ahora se nos va a indicar este nuevo anuncio con otra forma pedagógica. A los niños, para enseñarles en los colegios ciertas cosas, en primera instancia se las enseñan con acuarelas, luego se las enseñan con plastilina, después se las enseñan por cánticos. Son formas de enseñar. Ya Juan nos ha descrito los juicios de la humanidad en los 7 capítulos anteriores. Ahora del capítulo 8 hasta el capítulo 16 nos los va a contar de otra manera. Y es importante considerarlo. Sin embargo, quiero hacer énfasis aquí en el silencio. Quiero hacer énfasis sobre lo que significa el silencio en la Biblia. Por ejemplo, amados hermanos, en el Salmo 65, versículos 1 y 12 nos dice que en el silencio se alaba a Dios. Para ti, oh Dios, el silencio es alabanza. ¿Por qué el salmista nos expresa esta idea? Porque cuando nosotros hacemos silencio y cuando nuestros pensamientos y nuestras palabras se comienzan a atenuar, entonces en medio de ese silencio podemos contemplar a Dios. En medio de ese silencio podemos admirar a Dios. Es más, en muchas porciones de la Escritura, en el Antiguo Testamento, se dice a la iglesia que delante del Señor debe callar toda la tierra. Que delante del Señor todo individuo debe hacer silencio. Es así, mis hermanos, como el silencio que aparece aquí por media hora, entonces debe ser considerado, debe ser tenido en cuenta, porque no está ahí porque sí o por casualidad. No, mis hermanos. El silencio que se hace aquí es porque van a sonar unas trompetas. El silencio que se hace aquí es porque viene un anuncio. Y es ahí donde hay que hacer pausas en nuestra vida espiritual para considerar, amados hermanos, lo que Dios tiene por decirnos. Este silencio que es por media hora se hace en el cielo. Cuando nuestro Señor Jesucristo desata este 7º sello, se hace un gran silencio. Y hemos aprendido que la descripción del tiempo de Dios debe llevarnos a una pausa, a considerar y acerca de esta consideración poder reflexionar. Juan nos va a contar acerca de esto que va a acontecer. Consideremos lo siguiente, mis hermanos. Ya se nos ha mostrado la multitud vestida de blanco. Se nos muestra en la presencia de Dios, se nos muestra cuál es su destino final. Y ahora Juan comienza este capítulo 8 para volvernos a indicar lo mismo, pero ahora con un detalle muy significativo. Se abre el 7º sello y hubo silencio. ¿Cómo interpretar entonces este versículo 1 a la luz de la antigüedad? Quisiera que usted pudiera anotar al margen lo que nos dice el Salmo 76, versículos 7 y 8. Salmo 76, versículos 7 al 8. Dice, tú, el salmista se refiere a Dios, tú, temible eres tú. Escúchese bien, tú, temible eres tú. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira?
Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa o en silencio. Habacuc capítulo 2, versículos 18 al 20. El Señor está en su santo templo y la tierra debe estar en silencio delante de él. Sofonías 1:7. La tierra debe estar en silencio ante el Señor, porque el día del Señor está cerca, cuando Él castigará a los malos. ¿Por qué entonces se hace silencio? ¿Por qué nuestro primer encabezado en esta mañana es el silencio ante el juicio? Porque tiene que ver con nosotros, amados hermanos. Tiene que ver con tu vida espiritual. Tiene con resaltar si realmente eres un verdadero creyente, si eres un verdadero cristiano. Si no es así, entonces hoy es día de salvación. Hoy es para venir y entregar nuestra vida delante del Señor. Si usted observa con detenimiento estos textos, antes de que Dios aplique el juicio, antes de que venga la destrucción, antes que venga el día de su ira, espantosa y terrible, antes de que venga eso, ¿qué hace Dios? ¿Qué le pide a la humanidad? Que haga silencio, que considere, que reflexione. Cuando a ti te pasa una circunstancia, cuando estás atravesando un problema, cuando estás atravesando una dificultad, cuando los problemas se salen de tus manos, ¿en qué es lo que piensas? Muchas veces no pensamos de acuerdo a la perspectiva de Dios. No pensamos de acuerdo a lo que la Biblia. No en vano la Biblia dice, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, toda circunstancia, aún algo difícil, aún algo con lo cual no esperábamos, todo eso ayuda para bien. El Salmo 112 dice que el varón que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleita en gran manera, no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está firme, su corazón está anclado en Dios. Las malas noticias siempre van a venir, las circunstancias nos van a llegar. Esa es parte de la realidad de la vida. Pero la diferencia está en cómo las asumimos, cómo las consideramos, cómo las llevamos a la reflexión. Si hay un acontecimiento adverso, difícil, ¿sabes para qué Dios provee esto, amados hermanos? Para que vengas a Dios, para que lo busques, para que te refugies en Él. Y como cantábamos, si mi fe ha de caer, Él nos sostendrá. Si estás atravesando un momento difícil, un momento amargo, un momento difícil, un momento de tristeza, ¿qué más refugio que nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué más refugio que el Cordero de Dios, quien pastorea su iglesia, quien pastorea su pueblo? Lo que va a venir es algo que nunca se ha visto. Es algo que, como lo describiremos de hoy en 8 días, será terrible para la humanidad. Pero antes de que llegue ese día, Dios nos dio el hoy, este día, mis hermanos. ¿Para qué? Para que hoy consideremos, para que hoy reflexionemos, para que hoy meditemos acerca de nuestra vida en Dios, de nuestro caminar en Dios. Y por supuesto, venir en arrepentimiento y fe. Cuando se abrió el 7º sello, ¿qué hubo? Silencio. ¿Y por qué hubo silencio?
Porque hay un anuncio. ¿Cuál anuncio? Que Dios va a destruir a los malos. Que Dios va a destruir a todo aquel que no ha creído en Él y que ha rechazado su glorioso, bendito y maravilloso evangelio. Se hizo silencio. Ese es el gran anuncio. Y para anunciar esto, se van a tocar 7 trompetas. Amén. Miremos en segunda instancia, en el versículo 2, el instrumento que anuncia el juicio. Ese es el punto número 2 del sermón. El instrumento que anuncia el juicio. Versículo 2, lo tiene usted ahí en su Biblia. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. El énfasis del versículo 2 está en el instrumento que anuncia, no en los trompeteros. El énfasis está en el mensaje. Los 7 sellos resumen la historia de la humanidad desde el punto de vista del cielo y la iglesia. Ya los hemos visto. Los 7 sellos resumen la historia humana desde el punto de vista desde el cielo y la iglesia. Con la apertura del 7º sello se da inicio al toque de las 7 trompetas. Este sello abierto da la apertura a una sucesión de juicios parciales expresados cuando van a sonar las 7 trompetas. Ese será el sermón dentro de 8 días. En otras palabras, cada toque es el anuncio del juicio de Dios. Juan mira y observa a 7 ángeles. En sí, la palabra ángel significa mensajero. Y es importante para el lector de la Biblia observar estas palabras con sumo cuidado, porque cuando se inició el mensaje a las iglesias, se dice así: escribe al ángel de la iglesia tal. Y allí era para señalar o para indicar a quien presidía la iglesia. Aquí ya tiene otra connotación. Ahora, cuando se menciona 7 ángeles, ¿qué es lo que está transmitiendo? ¿Qué es lo que Juan quiere decirle a la iglesia? Y debo decirles, amados hermanos, que los que leyeron en primera instancia este libro estaban en gran persecución. Los receptores del mensaje de Apocalipsis en primera instancia estaban en sufrimiento. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo avasallados por el imperio romano a manos del emperador terrible, cruel y despiadado de Domiciano. Ese es el contexto. Así que cuando Juan observa a estos 7 ángeles, que aquí son criaturas de Dios, que están al servicio de Dios, que le alaban, le sirven, son criaturas que están para anunciar los juicios de Dios. ¿Y por qué 7? Porque aún en los juicios de Dios, Dios es perfecto. Porque Él es justo. En el capítulo 15, versículo 4, lo cantamos en esta mañana, que se nos dice, Apocalipsis 15:4, se nos dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Estos 7 ángeles están en pie ante Dios. Es decir, están listos para recibir una orden. Están listos a la espera de que el Señor ordene y ellos ejecuten. Esa orden es dar el toque. Y cada toque muestra una acción de Dios, que el autor sagrado la va a explicar, por ejemplo, desde el libro del Éxodo. Y quisiera mirar el versículo 7. Dice: cuando el ángel tocó la
primera trompeta hubo granizo y fuego. O sea, nos está remitiendo al libro del Éxodo. Nos está remitiendo al pueblo egipcio que tenía cautivo al pueblo de Dios y no lo quería dejar ir a adorar a su Señor. Y entonces Dios, para llamar a relación y llamar al faraón, le comienza a mostrar su gloria por medio de sus juicios. Y cuando ustedes leen allí Éxodo capítulo 9, va a encontrar que cayeron grandes bolas de granizo mezcladas con fuego, pero con una consideración: que las bolas de granizo y el fuego que cayó a los hijos de Dios no les pasó absolutamente nada. Ahora, cuando se hablan de estas 7 trompetas, no se está hablando de lo que significa este instrumento. La trompeta en el contexto de la Biblia es un instrumento profético que anuncia la llegada de un rey, el avance de un ejército, o la fanfarria con instrumentos metálicos para hablar de majestuosidad ante alguien que va a hacer algo. Así que en el libro del Éxodo se nos va a hablar acerca de ello. En Éxodo 19, versículos 16 al 17 se nos dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte Sinaí, y sonido de trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. La trompeta realmente aquí es lo que llamaríamos el shofar. ¿Qué es el shofar? Ustedes saben que un cordero, cuando se comienza a hacer viejito, se vuelve un carnero. Y ese carnero le comienzan a salir unos cuernos y se comienzan a enrollar. Y a ese carnero toca ya cuando está bien adulto, se le quitan esos cuernos. Se calientan al fuego, se enderezan, y eso es lo que se llama un shofar, y es la trompeta de la cual se habla aquí. En Números capítulo 10, versículo 4, se nos dice: cuando se toque la trompeta, entonces se reunirán junto a ti los principales, los jefes de las divisiones de Israel. Es necesario entonces hacer un énfasis sobre el instrumento, porque cuando suene ese instrumento, la acción de Dios ha llegado. Repito, cuando suene ese instrumento, la acción de Dios ha llegado. Pero el punto aquí del libro de Apocalipsis es: ¿qué nos quiere informar a nosotros hoy? ¿Por qué se nos habla en nuestro segundo encabezado del instrumento que anuncia ese juicio? Muy sencillo, mis hermanos, porque el sonido de la trompeta emite sonido de que el juicio ha llegado. Alguien dijo: todos los sonidos de la Biblia siempre son para advertencia de una humanidad incrédula y pagana. Preste atención a cuando Noé construyó el arca. Es una analogía, a ver si me ayuda a entender lo que quiero transmitirles. Cuando Noé estaba construyendo el arca, en Génesis capítulo 6, él tomaba sus herramientas y golpeaba para tallar el arca, para armar el arca. ¿Qué pasaba con las personas que quizás estaban a su alrededor? ¿Qué escuchaban? Los golpes de las herramientas, el sonido de las herramientas. Algunos escritores dicen que muchos, cuando se estaban ahogando, cuando vino el diluvio, solo retumbaba en sus mentes el sonido de las herramientas de Noé cuando estaba construyendo el arca.
Cuando suena la trompeta es para considerar. Cuando suena la trompeta es para hacer una pausa. ¿Por qué? Porque la trompeta anuncia el juicio de Dios. La trompeta es un instrumento profético que le está diciendo a usted, le está indicando a la humanidad que no puedes seguir tu vida como la llevas, que no puedes seguir tu vida espiritual como la estás llevando, que no puedes seguir la vida como la estás viviendo y que hoy se debe hacer un alto ante el sonido del anuncio del juicio de Dios. Si usted observa con detenimiento estos textos, se nos está mostrando que el juicio de Dios es inminente, que el juicio de Dios vendrá. Pero antes de que esto suceda, Dios está anunciando por medio de su palabra y por medio de la predicación del Evangelio que de venir a Cristo, confiar en Él y entregar su vida a Él, en aquel día seremos librados. Todos nosotros daremos cuenta a Dios de nuestra vida y lo que hemos hecho. A esto que se nos indica, entonces podemos mostrarles e indicarles que esto es más serio de lo que usted piensa. Ahora bien, ¿cómo son los anuncios de Dios? En muchas épocas de la historia Dios lo hizo. Y acá vuelve y lo hace con nosotros en este día. Juan, que fue un pregonero de justicia, nos está departiendo de manera específica en esta mañana lo que Dios ha determinado para la humanidad. Dios va a hablar desde los cielos y hoy nos habla por medio de su palabra para que el sonido de la trompeta se ejecute. Algo adicional en este punto, y es que el sonido de la trompeta puede representar llanto, puede representar lamento, advertencia y llamado al arrepentimiento. Y es muy interesante esto. ¿Por qué? ¿Por qué llanto? Porque la Biblia nos ha dicho que en aquel día, para aquel que está sin Cristo, será un día donde querrá buscar la muerte y no la hallará. Pero para un creyente será su mejor día, el día del encuentro con el Señor. Quisiera mirar el tercer punto en esta mañana. Versículos 3 al versículo 6. La oración, el medio para ese juicio. La oración, el medio para ese juicio. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones. Esto está subrayado aquí en mi Biblia, a las oraciones de todos los santos. Este otro ángel que aparece en el versículo 3 es el mismo ángel del capítulo 7, versículo 2. Pero es exactamente el mismo ángel del capítulo 10. Algo que nos destaca como iglesia histórica es que toda la escritura exalta a Cristo. Esto es un pilar. O sea, el centro del mensaje es Cristo. El mensaje de toda la Biblia es Cristo. Cualquier texto de la escritura, el mensaje es Cristo. Ese es el énfasis. El texto nos indica y nos muestra otro ángel. Ese simple hecho pone de relieve que si es otro ángel, no es como los otros 7. Y recordemos que Juan, en su lenguaje apocalíptico, siempre nos está hablando por símbolos. Y la idea acá es descubrir
o decodificar lo que quiere decir ese símbolo. Y esa es su tarea como oyente. Pensemos en lo que nos está narrando Juan. En el Antiguo Testamento, el único que podía pararse frente al altar y quien podría tomar el incensario y quemar incienso era el sumo sacerdote. Quisiera que pensáramos en que ningún ángel, por muy ángel que sea, por muy arcángel que sea, por muy criatura de Dios que sea, que le sirve y le alaba, esa tarea no era para un ángel. Vi otro ángel, vino entonces y se paró ante el altar. A ningún ángel en el tabernáculo de Moisés ni en el templo le era autorizado estar allí. Solo una persona, que era el sumo sacerdote, le correspondía estar allí. En Éxodo capítulos 27, del 1 al 8, se nos dice que para presentarse delante del Señor se debía llevar una víctima que debía ser sacrificada. Y este sacrificio se consumaba en el altar del sacrificio. Tenga en mente eso. Cualquier persona que se quería acercar a Dios presentaba una ofrenda. Y esa ofrenda se consumía en el altar del sacrificio, lo cual es una sombra de Cristo. Luego, en el lugar santo, Aarón quemaba incienso aromático sobre él cada mañana. Y en la tarde volvía y lo hacía. Y esto se hacía con el objeto de alabar y bendecir al Señor. Juan va a combinar estas dos ideas, va a combinar la idea del altar del sacrificio con la misma idea del altar de incienso. ¿Y para qué? ¿Para qué Juan va a combinar estas dos realidades del tabernáculo? Por una sencilla razón. Porque si usted mira bien, se nos dice que este ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. La oración en la Biblia o las oraciones de los creyentes son el incienso que sube delante de Dios. Cada vez que nosotros oramos a Dios, cada vez que nosotros nos comunicamos a Dios en oración, estamos presentando olor fragante a Dios. Pero recuerde, ese olor o esa oración solo puede estar mediada por alguien. Esa oración no le puede faltar algo o alguien. ¿Y quién es ese algo o ese alguien? Perdónenme en el término. Nuestro Señor Jesucristo. Por eso se nos da la idea de un altar de sacrificio y la idea de un altar de incienso. Porque nuestra oración será olor fragante, no por el contenido de las palabras, no por la elocuencia de la oración, sino porque esa oración es presentada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hace que nuestras palabras delante de Dios tengan la fragancia y el aroma agradable a Dios es porque esas palabras están en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si una oración es carente de esto que se nos indica, no hay oración. Y por eso Dios dejó su Espíritu para que Él santifique nuestra oración y pueda ser presentada delante del Señor. Por eso la oración que se ofrece a Dios es una oración en su honor, en su honra y en su alabanza. Y eso tiene que llamarnos la atención a la manera de cómo orar. Pero el texto nos dice que este ángel tomó el incensario. ¿Qué era el incensario? Era una vasija del cual se tomaban las especies aromáticas
y se tomaban brasas del altar y se ponían ahí y luego se mecía y comenzaba a subir el olor en el lugar santo. Pero aquí se nos dice que son las oraciones ¿de quiénes? De todos los santos. Qué extraordinario, qué maravilloso. Las oraciones de todos los santos. Ningún santo puede orar a Dios. Ahora, piensen en lo siguiente, amados hermanos. ¿Quién es el único que puede tomar las oraciones de los santos y presentarlas a Dios como es debido, como es correcto? Tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Tan solamente es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. O sea que quien está tomando las oraciones aquí de los santos es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál será el contenido de esta oración? ¿Por qué la oración es el medio para el juicio? Si ustedes pueden mirar el capítulo 6, versículo 9, se nos dice cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero? No juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Así que estas oraciones que se están tomando aquí tienen un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Que Dios aplique su juicio. Que Dios traiga su juicio. Y mire lo interesante que se nos presenta en el versículo 4. Lea conmigo que este ángel que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Versículo 5. ¿Y qué hace este ángel? Tomó el incensario, es decir, simbólicamente la vasija, lo llenó, pero en la antigüedad esto se llenaba era de la especia aromática quemada para ser mecida y que pudiera ser de olor fragante. Pero mire bien el texto, amado hermano. Dice, el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego. Lo ideal en la antigüedad era que este incensario se llenara de especies aromáticas y al mecerlo pudiera oler bien. Pero aquí se tomó fuego. ¿Fuego de dónde? Del altar. Ahora, el incienso era para que subiera a la presencia de Dios. Mire su Biblia. Pero aquí el fuego, ¿a dónde se arroja? A la tierra. ¿Qué es el fuego en la Biblia, amados hermanos? El fuego en la Biblia representa la justicia de Dios. El fuego en la Biblia representa la ira de Dios. El fuego en la Biblia también muestra la misericordia de Dios. La Biblia nos da muchos pasajes donde Dios consume por fuego a muchos. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, donde se practicaba la sodomía y toda la inmoralidad a la cual puede llegar el ser humano. Un día, atestado de toda maldad, el Señor envía fuego del cielo.
En el mismo tabernáculo, dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, al hacer lo que no era debido, fueron consumidos por fuego. El autor a los Hebreos nos dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo que consume por fuego. Este fuego es arrojado a la tierra. Y cuando es arrojado a la tierra, mire bien el texto. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Qué hubo? En el libro de Apocalipsis a veces toca contar para tomar la idea. Numeremos: truenos, voces, relámpagos, terremotos. 4 cosas. ¿Y qué nos habla? Que el juicio de Dios es sobre toda la tierra. Ahora, ¿es nuevo lo de los truenos? ¿Es nuevo lo de los relámpagos? ¿Es nuevo lo de que la tierra tiemble? No, mis hermanos. Ya en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, se nos mostró que cuando Dios visita a su pueblo, el monte se sacude, el monte humea. Hay truenos, relámpagos. ¿Por qué? Porque Dios descendía a su pueblo. Lo que nos está diciendo es que en este momento, cuando transcurran las 7 trompetas, Dios descenderá del cielo. Para nosotros, los que hemos creído al Evangelio, será un día glorioso. Pero para los que no han creído al Evangelio, será un día terrible. La oración sube a la presencia de Dios por la obra de Cristo. Las oraciones de los santos es el incienso fragante. La oración es el perfume a Dios. Pero esta oración que está aquí es para que Dios ejecute sus juicios. Y quisiera terminar con una sola aplicación en esta mañana, de acuerdo al texto leído. Volviendo a tomar la introducción, recuerde que el título de nuestro sermón es: haz silencio ante el anuncio del juicio de Dios. Y quiero retomar esas palabras iniciales. ¿Cómo está tu vida en esta mañana delante del Señor? Mira, amados hermanos, no hay por qué escondernos aquí nada. Repito la pregunta: ¿cómo está tu vida realmente delante de Dios? Segunda pregunta: ¿cómo está la vida de tus hijos? Los que ya tienen nietos, ¿cómo está? ¿Cómo está tu relación delante de Dios? Mis amados hermanos, tenemos que hacer una pausa. Consideremos hoy. No es un sermón más. No puede ser un mensaje más. No. No puede ser un culto más. Usted vino a escuchar la palabra de Dios. Usted ha escuchado que se van a tocar unas trompetas, que está el sonido de un anuncio para que consideres. Hermanos, si Dios nos permitió venir en este día y Dios nos concedió la bendición de este día, es por una razón: para que en este momento nos encontremos con sus misericordias. Hoy pudiste haberte encontrado con los juicios de Dios. Hoy pudiste haberte encontrado con la misma ira de Dios. Pero Dios hoy te ha concedido
misericordia al estar aquí. Reflexiona sobre tu vida. El profeta Isaías, cuando muestra ese capítulo 55 de la gracia de Dios, dice estas palabras, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Considere al profeta en esta mañana. Considere su vida en este momento. Aquí no hay medias tintas, amados hermanos. Aquí no hay término medio. Aquí no existen cristianos centauros, mitad cristianos y mitad pecadores. No existen ese tipo de cosas. Considéralo en esta mañana. Haz silencio ante el gran anuncio que nos da el Evangelio en esta mañana. No es una trompeta, es la voz de Dios que te está llamando a ti a que vengas a Cristo Jesús y entregues tu vida a Él. Se ha desatado el séptimo sello que da la apertura a las 7 trompetas. ¿Para qué? ¿Para escuchar música? Haz que las trompetas suenan bonito. No, es porque el anuncio de Dios es claro, es directo. Te está llamando a ti, pecador, al arrepentimiento, a la conversión. En el monte Calvario, en el monte Moria, se hizo un gran anuncio a la luz de todos. Se hizo un anuncio que todo el mundo lo vio. Sonaba el martillo de cuando los clavos estaban atravesando a nuestro Señor Jesucristo. En la casa de Anás se escucharon los látigos sobre la espalda de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún en la cruz del Calvario se escuchó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también se escuchó: consumado es. La obra que había que hacer por los pecadores está hecha. ¿Y para qué? Para que tú en esta mañana confíes en Cristo Jesús y en aquel día cuando el Señor venga, este mismo que está recibiendo las oraciones de los santos, este mismo que atiende la oración de los suyos, ese día entonces tú puedas ser guardado por Él y el fuego de Él no te alcance. Porque de una cosa estoy seguro: te puedes encontrar a Cristo Jesús de 2 formas. Hoy te lo puedes encontrar como Salvador, o seguir tu vida como la llevas, trasegar tu vida como la estás viviendo, lejos de Él. Pero aquel día te lo encontrarás como juez. Y entonces ya no habrá nada que hacer. Haz silencio, considéralo. Ahorita, cuando tengamos la oportunidad de orar, medita, reflexiona que tu vida está vacía, que nuestra vida sin Cristo es una vida monótona, que nuestra vida sin Cristo es una vida fugaz, que nuestra vida sin Cristo es una vida carente de todo sentido, que nuestra vida sin Cristo es una vida vacía, pero que Él es fuente de agua vida, que Él es fuente inagotable, y que el que come de Él y bebe de Él no volverá a tener sed jamás. Ese es el anuncio. Ese es el pregón del Evangelio. Es la trompeta del Evangelio dándote la mejor noticia: que Él murió por tus pecados, que Él murió por tus iniquidades, y que Él es nuestro refugio, nuestro consuelo y nuestra esperanza. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas
se dispusieron a tocarlas. Dentro de 8 días estaremos mirando cada toque. Los 4 primeros toques. Y usted podrá entender que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pongámonos en pie y consideremos, haz silencio, medita, piensa frente al anuncio, frente al toque del juicio de Dios. Cierra tus ojos. Fieles discípulos de Cristo que al reino